Hermanos, muy buenos días, bienvenidos al devocional de hoy. Estamos comenzando una nueva semana después de algunos días sin vernos, después de algunos días sin tener devocionales. Como les había explicado anteriormente, estaba participando de la convención internacional de nuestra iglesia en la ciudad de Baltimore, Estados Unidos. Así que por varios días estuvimos desconectados, pero ya estamos volviendo para continuar con nuestro tema, hablando sobre los héroes de la fe. ¿Recuerdan? Es una serie casi biográfica, hablando de las proezas, ¿cierto?, de la vida de fe de hombres y mujeres que está registrado en la Escritura. Hemos dicho que la fe no es solamente un concepto mental, no es acumular conocimiento, no es un acervo de conocimientos técnicos, sino más bien es algo que, si bien es cierto, se percibe en la mente, porque oímos la palabra de Dios, Dios habla, nosotros oímos, recibimos, meditamos, nosotros pensamos, cavilamos en nuestra mente y finalmente creemos a esas palabras, a esa promesa, a lo que Dios ha dicho, porque confiamos en Dios, conocemos su carácter y naturaleza, sabemos quién es Él, por lo tanto Dios habla, nosotros oímos, creemos que lo que hemos oído es cierto, porque proviene de alguien que no puede mentir, y en base a eso nosotros actuamos. Así que Dios habla, nosotros oímos, creemos y actuamos. Eso es, como ya hemos venido diciendo en esta serie, la fe, la vida de fe. Para ello vamos entonces nuevamente, una vez más, al libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, vamos a leer 3 versículos. Hebreos capítulo 11, verso 17 en adelante. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Bueno, el autor de Hebreos vuelve otra vez a usar a Abraham como ejemplo de la fe. Vuelve a tomar el ejemplo de la vida del patriarca Abraham. Otra vez nos habla de Abraham, que, como ya dije, es conocido como el padre de la fe. Pero ahora nos va a situar en otro contexto histórico, en otro momento de la vida de Abraham, un momento específico, un momento de prueba. Recuerde que en Génesis 12 tenemos el registro de que Dios llama a Abraham para salir de su entorno natal, de su tierra natal, de su parentela, Ur de los Caldeos, una ciudad pagana, entregada al paganismo. Y Dios le pide a Abraham que salga de ahí, que salga de Ur de los Caldeos y peregrine a la tierra que el Señor le va a indicar. Ha salido entonces de su cultura, ha salido de un lugar que era relativamente seguro, a aventurar sin saber finalmente dónde llegaría. Comenzó a vivir entonces una vida de tienda, una vida levantando tiendas y levantando altares. Esto era la vida de Abraham, una vida de levantar altares y levantar tiendas. Abraham en ese tiempo, recordará usted, que recibe la promesa de parte de Dios de tener un hijo y por medio de este hijo bendecir a todas las familias de la tierra. Era una tremenda promesa, increíble, que iba más allá de la capacidad del mismo Abraham. Esta promesa de que finalmente él tendría un hijo demora más o menos 25 años, en que Dios promete un hijo hasta que el hijo llega. Dios
Le da la fuerza a Abraham porque cuando nace Isaac, él ya era bastante viejo. Su capacidad de reproducción ya había cesado, tanto en él como en Sara. Para Sara, el tiempo ya había pasado, el tiempo de las mujeres, el tiempo en que las mujeres están habilitadas para tener un hijo ya había pasado. Su esposo estaba en lo mismo, viejos, ya casi muertos. Pero Dios le dio una promesa y Dios va a cumplir esa promesa. Ahora Abraham disfruta a su hijo, ¿cierto? Finalmente Dios cumple su promesa, nace Isaac y Abraham está disfrutando a su hijo, está disfrutando de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios en cumplir sus promesas. El hijo Isaac, quien es su único hijo, es, y usted podrá imaginarlo, ¿no? Como decimos en Chile, el chiche, el regalón, el amado, el que era y recibía todos los cuidados de la familia. En Chile también tenemos otro dicho, cuando tenemos un niño muy abrigado con bufanda, con gorro, con abrigo, otro abrigo, una parca, calcetina y todo. Decimos, bueno, este está más abrigado que hijo único. Porque cuando hay un solo hijo en una familia, todos lo cuidan exageradamente. Bueno, tenemos entonces a Isaac, que es el hijo único, nacido en la vejez de ambos, nacido ya cuando sus fuerzas humanas y naturales habían decaído, y Dios le da, Dios les permite tener un hijo ya en su ancianidad. Andando el tiempo, Isaac está llegando cerca de los 15 años, 17 años. Y Dios le pide algo a Abraham que lo sorprende. Que lo sorprende. Vamos a Génesis 22, sin perder de vista Hebreos. Sin perder de vista Hebreos. Vamos a ir a Génesis 22 y vamos a ver esta petición de parte de Dios que le mueve todo, le mueve toda su existencia a Abraham. Génesis 22, si tiene su Biblia, Génesis 22, versos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, tenemos que pensar que esta palabra de parte de Dios remeció la mente y el corazón de Abraham. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo recibir de parte de Dios esta demanda, esta solicitud? Dame a tu hijo, porque Abraham esperó más de 25 años para que naciera su hijo. Y ahora han pasado 15 años más, 17 años más. Fácil, son 40 años. Entonces Dios le dice esto a Abraham. Le ordena que sacrifique a Isaac como un holocausto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso posible? Dios le dice, Isaac, dame a Isaac, quiero a Isaac a quien tú amas. Ahora, se va complicando un poco más porque no solamente es Isaac a quien Dios pide como sacrificio, sino que Isaac a quien tú amas. Dios le está pidiendo a Abraham, a Isaac, este hijo suyo, a quien Abraham ama. No le dice Ismael, por ejemplo, que también era hijo de Abraham, que podría haber sido. Pero no, Dios quiere a Isaac. Dame a Isaac, quiero a Isaac. Lo primero que nos dice el autor de Hebreos es que Dios probó
a Abraham. Lo probó. Volvamos a Hebreos 11. Dice, por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dice que Abraham fue probado. El verbo probar, peirazo, quiere decir literalmente eso, poner a prueba, trazar, probar, ensayar, ver el comportamiento. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Quiero que me des a tu hijo Isaac. La Biblia dice que Dios probó a Abraham. Dios está probando, Dios está poniendo a prueba al patriarca Abraham. Dios está probando el corazón de Abraham. Así que por medio de esta solicitud es que Dios prueba el corazón de Abraham. Y aquí tenemos el verbo. Recuerde que la fe es acción. La fe no es solo un concepto, no es una idea, sino que es moverse de acuerdo a una promesa divina. Es moverse de acuerdo al carácter y naturaleza de Dios. Y aquí está el verbo. Abraham ofreció a Isaac. Prosfero es la palabra. Prosfero es el presente activo indicativo del verbo prosfero. Y la palabra literalmente quiere decir presentar, rendir, ofrecer, entregar, dar. Abraham por fe ha ofrecido, ha entregado, ha rendido, ha presentado a su hijo Isaac. Entonces, hermanos, tenemos acá al patriarca que está siendo probado por Dios. Tenemos al patriarca que esperó muchos años para que finalmente Dios le viniera a pedir a su hijo. Complicado, una situación difícil, una situación bastante rara, única, que seguramente descolocó tanto a Abraham como a su esposa Sara. Dios le está pidiendo y Abraham ofreció. Ofreció en base a la promesa, porque dice el verso 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, se le pide que entregue a su hijo, y en base a esa promesa, Dios me dijo que me daría un hijo, y Dios me dijo que por medio de ese hijo tendría una descendencia, y que serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, en base a esa promesa que oyó de Dios, creyó a Dios y actuó, en este caso, ofreció. Ofreció. Cuando Dios le pidió a su hijo, probando a Abraham, Abraham se lo entregó. Lo presentó delante de él. Una vez y para siempre. Lo presentó, lo rindió, lo ofreció, lo entregó. Todos esos verbos funcionan. Este hombre que tuvo que salir de su tierra, dejar su parentela, salir de una tierra pagana, y ahí en ese tiempo recibe la promesa, y es esa promesa que rondaba su mente, su corazón, esa promesa de parte de Dios que en él, su hijo, serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham tenía una promesa. Él actuó en base a esa promesa. Promesa que decía que en Isaac serían benditas todas las familias de la tierra. Dios le ha pedido un sacrificio. Y mire, y dice, y aquel verso, y aquel que recibió las promesas ofrecía a su unigénito. El que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. La palabra unigénito, monogenes o monogenes, literalmente quiere decir el único engendrado, el único, el especial, el único de su especie. No hay otro igual.
Así que la solicitud de Dios demandaba a Abraham a poner a su hijo sobre un altar de sacrificio. Este hijo, por medio de quien se cumplirían todas las promesas de Dios, ahora debe ser entregado en sacrificio. Es una prueba difícil, es una prueba complicada. Han pasado más de 40 años desde la promesa de Dios. Y ahora dice, dámelo, dámelo. La Biblia nos dice que aún antes de clavar el puñal en su hijo, en su corazón, en el corazón de Abraham, el sacrificio ya se había realizado. El mismo que recibió las promesas entregaba a su hijo. Abraham no rehúsa entregar a su hijo y con él toda su esperanza del cumplimiento de las promesas, porque ahí vinieron sobre Abraham, vino una masa de dudas, de preocupación, de preguntas sin respuesta. Dios me dijo que en Isaac serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿por qué me pide que lo sacrifique? ¿Por qué me pide que lo sacrifique? Complicado, muy complicado. Pero Abraham sabía que Dios es un Dios que cumple promesas, es un Dios que no cambia, un Dios que no dice algo y luego se arrepiente. Abraham sabía que si Dios le estaba pidiendo un hijo, él tenía razones suficientes para hacerlo. Y que si aún lo mataba, como dice Romanos capítulo 4, Abraham pensaba que Dios tenía el poder para resucitarlo y así cumplir las promesas hechas a él. La Biblia nos dice que aún antes de clavar el puñal en su hijo, en el corazón de Abraham, el sacrificio ya se había llevado a cabo. El mismo que recibió las promesas entregaba a su hijo. Abraham entonces no rehúsa entregar a su hijo, a pesar de que sabía que en su hijo sería cumplida esa promesa. Él sabía que toda la esperanza de bendición de la raza humana estaba puesta sobre su hijo. Leamos el verso 18 nuevamente. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Esta es, hermanos, la promesa que estaba en la mente de Abraham. Esta era la promesa que estaba en la mente. Dios me dijo, en Isaac será llamada descendencia. En Isaac será llamado descendencia. En Isaac, en Isaac, en Isaac. La promesa de descendencia venía solo por Isaac, no por Ismael. Dios lo había determinado así, establecido así, decretado así, y así sería. Entonces Abraham va a ofrecer a su hijo en sacrificio. Lo va a ofrecer porque va a obedecer a Dios. Recuerde, Dios habla, yo escucho, yo creo, yo actúo. Dios me dijo. Pero pareciera que hay una contradicción porque Isaac va a morir, sí. Pero Dios es capaz de resucitarlo porque Él va a cumplir su promesa. Esto es lo que estaba en la mente de Abraham. La promesa de descendencia venía solo por Isaac y Dios lo había establecido que así sería. Ninguno de los otros hijos de Abraham era el escogido de parte de Dios para el cumplimiento de esta promesa, sino solo Isaac. Y es ahí cuando Dios aparece y le dice, dame Isaac, sabiendo que solo en Isaac sería la descendencia. ¿Qué es lo que hace Abraham? Obedece, cree. Isaac era el único e irreemplazable medio por el cual Dios daría bendición a toda la raza humana. Isaac, su hijo. Y ahora Dios lo está pidiendo para sacrificio. Sí, pero Abraham sabe que si aún Isaac muere, Dios lo resucitará de entre los muertos.
Mañana continuamos nuestro estudio, siguiendo con la vida de Abraham, Isaac, en este estudio que hemos titulado Los héroes de la fe. Acompáñanos mañana, seguiremos estudiando lo que la Biblia nos enseña sobre este tremendo tema. Que Dios les bendiga, nos vemos mañana.